¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Central Electoral, un espacio de reflexión con la comunidad de aquí del Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión hablaremos del uso, métodos y procesos de diseño para promover la innovación en instituciones públicas. Para hablar de ello nos acompaña Sofía Bosch, investigadora postdoctoral en la Facultad de Artes, Medios y Diseño de la Universidad Northeastern en Boston, Massachusetts. Su investigación se posiciona en la intersección entre la innovación en el servicio público y la educación en diseño. Además, deben saber, obtuvo un doctorado en diseño por parte de la Universidad Carnegie Mellon, que se ubica en Pittsburgh, Pensilvania. Pittsburgh, Pensilvania, exactamente. Pues bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues fíjate que traemos un tema muy bonito porque impacta directamente a las organizaciones de las personas, que tiene que ver con el diseño para la innovación pública, para efectos de que la ciudadanía y nuestra comunidad lo tengan de primer momento aterrizado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño en la innovación pública? Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta, porque justamente son temas que se empiezan un poco a enredar, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones de innovación, hay muchas interpretaciones de diseño, ¿no? Cuando estamos hablando de innovación, no nos referimos a la innovación tecnológica per se, ¿no? Ese es un tipo de innovación que se hace en empresas privadas y demás, pero más bien nos referimos a la innovación de procesos. Procesos. Son los procesos los que nos importan. Ahora, cuando estamos hablando de diseño, eso es donde nos mueve, nos hace un poquito de ruido, nos mueve un poco porque decimos, bueno, ¿diseño de qué, no? Usualmente pensamos en diseño de productos, en diseño de cosas, ¿no? De objetos. De objetos, sobre todo. El diseño tiene una tradición de justamente diseño industrial, diseño gráfico, comunicación visual. Sin embargo, en los últimos años, desde los años más o menos 70, se ha estado hablando mucho de estos procesos de pensamiento de diseño. Entonces, ahí es donde justamente se juntan las dos cosas, en el proceso. El diseño se utiliza cada vez más en temas de innovación porque es la forma en la que hacemos tangibles justamente esas innovaciones, ¿no? Tenemos un proceso en el cual queremos generar algo diferente, ¿no? Para eso vamos a necesitar procesos participativos, por ejemplo, vamos a necesitar hablar con diversas comunidades y la forma de hacer esto nos va a requerir generar nuevas plataformas digitales, pero tal vez también diseñar procesos análogos que tienen que ver con el generar, yo qué sé, encuestas y demás, que también necesitan un trabajo de comunicación y de diseño. Entonces, al fin y al cabo, cuando empiezas a pensar cómo es que justamente la ciudadanía se comunica con las instituciones públicas, siempre es a través de medios o plataformas diseñadas por alguien. Acabas de decir algo bien interesante, porque generalmente se perfila el tema de la innovación en lo digital, que es un terreno natural, pero mencionaste el tema análogo. Sí. Platícanos en dónde podremos ver la diferencia, qué sería un diseño de innovación análogo y qué sería un diseño de innovación digital, así a grosso modo. Mira, empezando por el digital, ¿no? Que es lo que está ahorita de moda. Gobiernos a través del mundo, por ejemplo, diseñan plataformas, diseñan apps, ¿no? Para recaudar datos, mapear rutas de transporte público que tal vez antes no estaban mapeadas, ¿no? Cosa que se ha hecho en México en el pasado también. Sin embargo, también hay métodos de hacer esta recaudación o entender espacios públicos por métodos análogos. Esto quiere decir reunir a una comunidad y que se mapee de forma visual cuáles son estas partes de un parque, ¿no? Por ejemplo, que son importantes, en donde la gente se siente segura, en donde la gente se sienta insegura. Esto se ha hecho, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York para entender lugares donde se necesita mucha más iluminación porque las mujeres no se sentían seguras al pasar por ahí, ¿no? Entonces, esto, en vez de hacerlo en una plataforma digital, se hace alrededor de una mesa con un mapa en donde se pegan post-its o se marcan los lugares y se lleva a cabo una conversación para que esto salga a la luz, ¿no? O sea, por ejemplo, la app del metro es un claro ejemplo de diseño de innovación, aquí del metro, del sistema de transporte colectivo metro, por ejemplo, por decirte Totalmente. Las diferentes apps que se han generado en la Ciudad de México. Digo, hay muchas, pero entre ellas... Muchas, exacto. Tomemos ese ejemplo, pero las diferentes apps aplicaciones que se han desarrollado para la Ciudad de México son un empuje del diseño para la innovación social, donde no es nada más diseñar la app, y que se conecten las bases de datos que se tienen que conectar, ¿no? Y que haya una respuesta, una protección de datos particular,
pero también el diseño de la plataforma. Cómo es que se hace fácil, se hace accesible para la población en general, ¿no? Ahí es donde es la parte interesante e importante, que es que no tienes una audiencia en específico. No estás diseñando únicamente para jóvenes de 25 a 35 años que... Sí, no se segmenta, es para todos. No se segmenta, tiene que ser para todos. Y ahí es donde el reto es grande e importante. Y precisamente quisiera ir hacia ese aspecto. ¿Por qué, en estricto sentido, sería tan importante este diseño en la innovación pública, a tu consideración? Creo que la importancia viene un poco de los orígenes del diseño. Entonces, cuando se diseña, se trata de generar algo nuevo, algo novedoso, algo que no teníamos antes. Correcto. Creo que estamos un poco de acuerdo todos que hay retos grandes, ¿no? Hacia los años que vienen. No nada más en temas que vivimos en México, que tal vez tienen que ver con inseguridad o demás, pero también temas que van mucho más allá de las fronteras, ¿no? Agua, cambio climático, demás. Entonces, si el camino que hemos tomado nos ha llevado justamente a esos grandes problemas que no hemos sabido resolver, necesitamos otras formas de hacer las cosas. Y ahí es donde justamente este abordaje del diseño, en donde pensamos en cosas diferentes, en alternativas, en soluciones diferentes, nos puede ayudar justamente a cambiar un poco el rumbo de las cosas que la verdad no nos han funcionado en un pasado. Esto requiere, Sofía, una perspectiva de largo plazo, quiero pensar, o por lo menos de mediano. ¿Va un poco por ahí? Sí, definitivamente. O sea, necesitamos una guía a largo plazo, ¿no? Y creo que esa es la parte difícil de la innovación, que es llegar a un consenso, es llegar a determinar y decir, bueno, ¿saben qué? Sí nos importa el agua en nuestro país. Sí queremos que las generaciones futuras tengan acceso al agua, tengan acceso a nuestros bosques, a nuestros manglares, que tengan la biodiversidad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, a partir de eso, echarnos para atrás y decir, bueno, ¿qué podemos hacer hoy en día para proteger eso en el futuro? No es fácil, como digo, se requiere un consenso, se requiere al menos tener esa misma intención. Y creo que ahí es donde juega un rol importantísimo nuestras instituciones públicas, ¿no? Porque son justamente ellas las que protegen estas cosas que no son de todos, ¿no? Que son comunes a todos y que a largo plazo pueden ayudar justamente a llevarnos a ese consenso. Y que tienen en un momento dado que rebasar la coyuntura de un gobierno finalmente temporal. Definitivamente, hay temas que son mucho más urgentes de lo que está pasando hoy en día en temas de política, ¿no? Totalmente. Sí. Permíteme hacer un primer corte. Si pudimos observar, la importancia de este tema tiene que ver con un asunto de estrategia, de por lo menos mediano plazo. Es decir, no es algo que se tenga que resolver ahorita para mañana, sino con esa visión, yo quiero suponer que podemos pensar aquello en lo que haga falta, aquellos desafíos, aquellos retos, irlos pensando siempre en el mediano y largo plazo. Hay que ponerse de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Por lo menos, ¿no? Definitivamente. Vamos al primer corte, volvemos aquí a Central Electoral. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Volvemos a Central Electoral, aquí con la doctora Sofía Bosch, el tema del diseño para la innovación pública. Hablamos en el primer bloque sobre la importancia de la visión estratégica en la implementación de este método, podemos decir. ¿Cómo podríamos hablar? ¿Es método, técnica, un arte? Tú lo haces y lo haces muy bien. ¿Cómo lo pondrías sobre la mesa para aterrizar? Mira, creo que justamente eso es algo interesante. Uh-huh. El diseño para la innovación pública es más bien una visión, no una estrategia, como lo mencionabas antes. Ok. Es una visión. Una visión, una estrategia, una forma de entender las cosas. Y dentro de eso,
existen diferentes métodos, ¿no?, que podemos utilizar justamente para llevar esto a cabo. Sin embargo, yo definitivamente lo caracterizaría como una visión porque implica también un posicionamiento diferente por parte de las personas, ¿no? Tener una apertura de mente, entender que los procesos pueden cambiar, que no tenemos que estar casados necesariamente con ciertas ideas que podemos tener con respecto a un problema, ¿no? Entonces, Eso suele ser regularmente lo más complejo en las personas, porque me da la impresión que en determinado tiempo las personas solemos quedarnos con lo que aprendimos, y esto de desaprender para volver a aprender suele ser algo complicado. ¿Cómo lograr esa parte el desaprender para volver a aprender y sobre todo teniendo retos importantes para poder mejorar las cosas? ¿Cómo iría por ahí en ese sentido? Creo que es la parte más difícil, ¿no? A mí me gusta mucho un método de diseño, que son los mapeos colectivos, en donde tienes a diferentes actores tratando de entender un problema y viendo cuáles son las diferentes causas de este problema. Más allá del mapeo y del mapa visual que se puede generar, lo importante ahí son las conversaciones justamente que se llevan a cabo. Eso es interesante. Porque si tenemos una conversación tú y yo sobre un problema, ¿no? Regresemos al tema del agua, por ejemplo, tal vez tú puedes pensar que es un tema que la causa tiene que ver con algo en específico y yo estoy casada con otra idea, pero al empujarnos a escucharnos justamente, eso nos puede ayudar a entender otro posicionamiento, otra visión y decir, bueno, tal vez no es únicamente lo que yo estaba considerando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para cooperar? ¿Cómo lo hacemos para que saquemos este proyecto adelante? Va más allá del método en sí, pero más bien justamente generar estas redes de actores clave que están dispuestos a colaborar, a hacer las cosas juntos. Dijiste algo que me parece sustancial, porque muchas veces pareciera que se queda en el tema de la organización como este ente macro, pero al final del día las organizaciones las conformamos las personas. Totalmente. Y este aspecto de la conversación apelaría a una suerte de inteligencia conversacional en el sentido de generar una comunicación, es decir, hacer común algún problema o algún desafío. ¿Es uno de los grandes desafíos, el verdaderamente sabernos comunicar? 100%, 100%, y creo que justamente regresando a cuál es el juego del diseño dentro de todo esto, el diseño nos ayuda justamente a generar esos canales de conversación, de comunicación, ya sea por medio de mapas visuales, ¿no?, que nos ayuden a entender un problema en su totalidad, o por medio de interacciones fáciles con una aplicación que nos permiten dar nuestra opinión, pero también cada vez más las y los diseñadores se dedican a facilitar estos talleres o estas conversaciones, ¿no? Porque como mencionabas, no es una cosa fácil. Entonces, sobre todo cuando hay diferentes visiones u opiniones bastante encontradas, ¿no? ¿Cómo es que generas una conversación que sí sea pues fructífera a largo plazo y que de ahí salga algo que se pueda pues llevar a cabo, ¿no? Entonces, o sea, que tenga un hilo conductor, porque estamos ante muy probablemente distintas mentalidades que se encuentran ante un problema concreto. Sí. ¿Cómo opera este diseño en términos instrumentales para poder aterrizar algo que fructifique? ¿Cuáles vendrían siendo, por llamarlo de alguna manera, los pasos básicos, los pasos elementales con los cuales nosotros pudiéramos ir empujando este tema? Claro. Pues una de las formas que se ha llevado esto a cabo muy, muy popular hoy en día es el pensamiento de diseño, ¿no? Que son pasos muy particulares en donde el primero es justamente empatizar, generar empatía con las comunidades, con los actores con los que vas a estar trabajando. A partir de eso, hacer investigación. A partir de eso, hacer una ideación, ideas y generar ideas, ¿no?, que respondan a los retos que se determinaron en esta parte de empatía y de investigación. Y a partir de eso hacer prototipos rápidos y fáciles que permitan iterar y con eso mejorar hasta que llegues a tu producto o a tu proceso final, ¿no? Tú, a lo largo de tu trayectoria, que es una trayectoria muy sólida y muy amplia, dentro de lo que has investigado, dentro de lo que has encontrado, cuéntanos un ejemplo que te haya sido sorprendente de este tipo de visión.
que nos pudieras compartir y que digas, este es un ejemplo exitoso hacia donde va este diseño? Pues mira, ejemplos exitosos del pensamiento de diseño hay en todo el mundo. El gobierno del Reino Unido tiene justamente una oficina dedicada a esto, ¿no? Y están constantemente trabajando con diferentes ministerios, con diferentes secretarías en Reino Unido para llevarlo a cabo. Puedo pensar en algunos de los procesos que tenían, por ejemplo, con la policía de una localidad a las afueras de Londres, en donde justamente se estaban dando cuenta que las mujeres, sobre todo, tenían muchos problemas para ir a denunciar. El proceso de denuncia era muy difícil, les era muy complicado, ¿no? No era un proceso en donde se sintieran cómodas. Entonces, por medio de justamente un proceso de diseño, llegaron a desarrollar una plataforma donde pudieran hacer sus denuncias en línea, en donde fueran válidas, en donde se pudiera poner a alguien en comunicación con ellas, en donde cambiara este sentimiento un poco de incomodidad, ¿no? Al tener que ir a denunciar, sobre todo si ya estás en la posición en donde estás haciendo una denuncia, pasaste un mal rato, que puedas hacerlo con toda confianza. Entonces, ese es uno de los ejemplos que puedo pensar. En Latinoamérica hay un montón de ejemplos también. El Laboratorio de Gobierno de Chile está constantemente trabajando con sus diferentes ministerios y secretarías para llevar estos ejemplos a cabo. Y dentro de México también, en diferentes lugares hay diseñadores que están trabajando constantemente en los pequeños laboratorios de innovación que están saliendo, ¿no? Ya sea en San Pedro, en la Ciudad de México, en León, en diferentes lugares, y que justamente están ayudando a que se tacleen este tipo de problemáticas. Están siendo esfuerzos, corrígeme si estoy en un error, en México concretamente, aislados, o si ves que haya una suerte de oleaje independientemente del color del partido, independientemente del orden de gobierno, eso va al margen. Pero sí se está percibiendo un oleaje que vaya para allá. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí hay, sí lo hay, pero creo que nos falta un poco, en el sentido en el que no creo que estemos bien conectados, ¿no? Se podría hacer un esfuerzo común mucho más importante en transmitir la importancia de estos métodos, la importancia de estos espacios de innovación dentro de diferentes gobiernos municipales, estatales, gobierno federal. Entonces creo que nos hace falta una red, nos hace falta tal vez comunidad. Sin embargo, ahí están los diferentes actores, ¿no? y diferentes instancias tratando de hacer lo suyo. ¿Qué debiera tener en términos de formación alguien que diseñe estas visiones, estos planteamientos? ¿Qué debiera de formarse? ¿En qué debiera de instruirse? Ese es un gran punto. No hay una sola carrera para esto, no hay una sola cosa que estudiar, ¿no? A mí eso es uno de los temas que más me interesa. Es, gente que estudia, por ejemplo, ciencia política o economía o administración pública. ¿Cómo es que luego generan estas capacidades de diseño ya que están haciendo su trabajo, ya que están trabajando dentro del gobierno? Ya que te lo encuentras incluso el problema, ¿no? Exactamente, una vez que te enfrentas a un problema bien complejo. Entonces, creo que no hay una sola forma. Sin embargo, estos temas de pensamiento de diseño cada vez se incluyen más justamente en el tipo de carreras que acabo de mencionar, y en escuelas de diseño se tocan cada vez más temas que antes no se tocaban. Por ejemplo, antes te ponían a diseñar una caja de pañuelos, ¿no? O una taza, o un empaque. Esos eran los proyectos que se llevaban a cabo. Hoy en día, los programas de diseño les piden que hagan mapeos de la escasez de agua, de, temas de inseguridad, problemas que tienen que ver con, cambio climático, como decíamos, ¿no? Entonces, creo que está cambiando también el panorama de cómo se entiende quién puede o quién tiene acceso a estos procesos de innovación, a facilitarlos, a entenderlos, a formarse en ello. Porque suele haber una suerte de transversalidad en el conocimiento, ¿no? Eso de entrada. Pero al momento de operar, y es pregunta, ¿también opera precisamente esa transversalidad? Definitivamente, 100%. ¿Y cómo es en ese sentido? Creo que esa transversalidad justamente sucede cuando aprendes a trabajar con gente que viene de otras formaciones, ¿no?
Entonces, tú eres un politólogo, sabes de tu tema, eres experto en, yo qué sé... ¿Cómo sabes? Soy politólogo. Es broma. No digo si soy politólogo, pero bueno, no te lo había dicho. Pero Ya. adelante. Politólogo sabe el tema y luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú sabes evaluar políticas públicas, ¿no? Ok. Sin embargo, este es un tema que no se entiende bien a nivel de calle. La ciudadanía puede no saber, bueno, ¿cómo es que sabemos que algo está funcionando? Ajá. Y entonces te pones a colaborar con una diseñadora que es experta en comunicación visual, en temas de digitalización, en donde justamente empiezas a generar otras formas de comunicar cómo es que se evalúa una política pública para que la ciudadanía sea más receptiva, la entienda de forma más fácil, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú te has encontrado con alguna suerte de resistencia en términos, y lo voy a poner sobre la mesa porque suele ocurrir? El mundo académico, y no por etiquetar o estigmatizar, suele ser ciertamente reacio o difícil de transmitir determinados mensajes a nivel coloquial o, como dicen por ahí, bajarlos al terreno. Por muchas razones, ¿no? Y eso a veces resulta por una cuestión generacional, suele pasar. Hoy nos encontramos con generaciones diferentes en el sentido de que están más proclives al tema de, desde luego, lo digital, a esta cuestión de aprender, desaprender, a una interacción mucho más abierta. ¿Va por ahí un poco esa resistencia en torno a estos temas? Un asunto generacional, tiene que ver más bien las mentalidades, tiene que ver más bien al tipo de desafíos. ¿Dónde lo verías tú? Yo creo que tiene que ver más bien con el tipo de desafíos. No creo que sea una cuestión generacional, porque me ha tocado justamente ver que en diferentes instancias, aquí en México, la gente esté súper abierta y súper dispuesta a participar en estos procesos. Entonces creo que más bien tiene que ver con los retos. Muy bien. Permítame ir a corte. Venimos a un tercer bloque ya para ir viendo todo lo que es los desafíos y las expectativas de este tema que está interesantísimo. Estamos con la doctora Sofía Bosch, aquí en Central Electoral. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Volvemos a Central Electoral, aquí con la doctora Sofía Bosch, experta en diseño para la innovación pública. Y para este tercer bloque quisiéramos centrarnos en la parte precisamente de las expectativas y los desafíos. Tú de entrada, Sofía, ¿qué expectativas ves, por lo menos aquí en México, en torno a este tema? Mira, creo que es un tema que está empezando a ganar bastante, que se empiece a echar hacia adelante, ¿no? Se empieza a hablar de ello, hay interés en el tema. Como te mencionaba hace unos minutos, diferentes lugares dentro de México se están dedicando a esto, están haciendo sus pequeños laboratorios de innovación dentro de gobierno. Y para esto creo que es un tema bien importante porque justamente la razón por la cual queremos innovar, la razón por la cual queremos que los procesos o ciertos procedimientos gubernamentales sean diferentes, es porque generan también otras formas de gobernanza, ¿no? Y esos son impactos tangibles a mediano y largo plazo importantísimos, ¿no? En donde entendemos cómo es que la ciudadanía participa de forma diferente y cómo se relaciona de forma diferente con las instituciones públicas. Ese es un punto importante. Ahora, hay otro que muchas veces pasa desapercibido, pero que yo considero que es importantísimo también. Y es que los procesos de innovación no únicamente son de una institución pública hacia afuera, hacia la ciudadanía, pero también suceden dentro de las instituciones, ¿no? Y también hay que considerar que la forma en la que trabajan las y los servidores públicos es lo que moldea en nuestro día a día, ¿no? Entonces, hacerles la vida fácil a ellas y a ellos
ayudarles en que los procesos sean menos cuesta arriba, duros, también es importante, ¿no? También son ciudadanas y ciudadanos. Correcto. Entonces, creo que ver esos dos lados de la innovación como hacia afuera de la institución, pero también hacia adentro, es una cuestión importante. Esto que mencionas es central, porque muchas veces pareciera que estamos atentos a lo que hay afuera, pero no, ahora sí que no nos miramos hacia adentro. ¿Qué es aquello que, como el cuerpo humano, a ver, estamos pensando en salir desde luego a lo natural, a trabajar, qué sé yo, pero no nos fijamos en nuestra salud, ¿no? Claro. Suele pasar. Y a nivel institucional, por ejemplo, en ese aspecto muy concreto, ¿tú qué sugerencias harías en términos institucionales? Ahora sí que un ABC mínimo a una institución muy concreta, la que te imagines, ¿cómo debiera de comenzar? ¿Qué aspectos debiera de considerar? ¿Qué rumbo pudiera visualizar en este aspecto, Sofía? Mira, para empezar, bueno, un área que se dedica a esto, ¿no? Un área. Eso quiere decir que van a tener que contratar a gente. Entonces, tener contactos con las universidades, con los institutos de investigación a nivel nacional, no dentro de México, que están justamente desarrollando estos temas, es importantísimo. El siguiente, generar el espacio o el cambio necesario para que esto se lleve a cabo, ¿no? Porque es muy fácil poner o abrir un área de innovación dentro de un instituto, dentro de una instancia, un gobierno, pero no generar el ecosistema para que pueda proponer cambios necesarios, ¿no? Entonces van a estar nadando a contracorriente que un sexenio y al final no sucede nada, pues no. Entonces, tener en cuenta que no es únicamente abrir estos espacios de innovación, pero también generar, pues eso, un ecosistema que lo apoye. Esto tal vez quiere decir tener, pues, actores o campeones o campeonas dentro de diferentes instancias o diferentes oficinas dentro de la misma institución que apoyen estos procesos de innovación y de diseño. Ahora bien, ¿estarías de acuerdo con la idea de que, como sabemos en el sector público en general es temporal, obedece a lo que sabemos, hay sexenios, hay trienios, qué sé yo, ¿no? Pero que pudiera incluso oficinas de esta naturaleza empatar a mitad de la duración de lo que regularmente ocurre para que pueda trascender entre una administración y otra y pueda empujarse este tipo de iniciativas? Sí, definitivamente. Creo que justamente hacerlas parte de la administración pública, ¿no? Es importantísimo. Es justamente lo que sucede en Estados Unidos con su laboratorio de innovación a nivel federal, lo que sucede con sus múltiples laboratorios a nivel estatal y a nivel ciudad, lo que sucede en Reino Unido con el espacio de innovación y diseño que tienen. Justamente no están ligados a estas temporalidades electorales, más bien justamente ven más allá de eso. Y justo creo que es por eso se vuelven espacios importantísimos en generar estas visiones a largo plazo, esta estrategia de la que hablábamos al principio del programa. Oye, Sofía, para ir perfilando el cierre, ¿qué desafíos observas en términos generales para después, si me lo permites, verlo ya en temas mucho más particulares, pero en términos generales, ¿qué desafíos ves en materia de diseño en la innovación que tú observes aquí en México? ¿Qué haría falta? ¿Cuáles son aquellos rubros donde pudiéramos ir aterrizando? Si es necesaria una agenda, no sé, en términos generales, ¿qué desafíos observas? Creo que los desafíos tienen que ver con el tipo de problemas a los que nos enfrentamos. No únicamente son problemas que van más allá de lo que nosotros podemos trabajar en un día a día, pero también requieren la colaboración entre instituciones, ¿no? Entonces, colaboraciones entre secretarías, colaboraciones entre estados, entre instancias públicas, es importantísimo. Ese es un gran reto. Otro reto es conseguir los perfiles que puedan trabajar dentro de estos espacios de innovación, ¿no? Como lo hablábamos, poco a poco se generan temas de pensamiento de diseño dentro de las escuelas que tienen que ver con políticas públicas, con administración pública, economía, y dentro de escuelas que dan temas de diseño. Sin embargo, conseguir estos perfiles que ya tengan experiencia en el tema es difícil. Entonces, ¿cómo le damos chance, ¿no? a gente que se esté formando en esto, que tenga un interés de entrar y trabajar en esto, ¿no? No es fácil reclutar estos perfiles. Entonces, creo que ese es otro gran reto. Y
por lo cual generar estas redes, ¿no? A nivel nacional, entender qué se está haciendo en otros lugares del país, colaborar en, oye, yo te recomiendo a tales personas, yo te recomiendo a tales perfiles, esta escuela tiene un nuevo programa de diseño para la innovación pública o diseño para políticas públicas, es importante. O sea, tiene que promoverse más, ¿lo verías por ahí? Definitivamente, sí, definitivamente. ¿Y de dónde parte? ¿De las universidades? ¿O de quiénes tendría que partir? Mira, creo que las universidades tienen un gran rol que jugar, ¿no? Tienen mucha importancia, dado que están formando nuevas generaciones en estos temas. Pero creo que también dentro de las propias instituciones, ¿no? Este tipo de foros son importantes. En general, promover más el tema por medio también de artículos publicados, ¿no? Claro. Se hace mucha investigación en este tema, se está haciendo mucha investigación en América Latina en este tema, entonces creo que justamente promover eso también es importante. Se tiene que difundir mucho, ¿no? Difundir. Y un desafío muy concreto, el desafío digital. ¿Qué opinas de eso? Porque vaya, estamos evidentemente, y más con el tema pandémico, una revolución digital fue lo que nos atravesó, ¿sí? Tiene desde luego su cara A, que es muy benéfico, la conexión, la interconexión, las posibilidades de estar en cualquier lugar del mundo con un clic, pero también tiene ahí retos bastante complejos en materia de seguridad cibernética, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Eso está considerado, quiero suponer, en esta materia. ¿Qué opinas de esto? Sí, definitivamente. Mira, creo que hay varios retos ahí. Hay un tema de protección de datos, que es importante. No se trata nada más de diseñar la plataforma como la ves y cómo interactúa una ciudadana o un ciudadano con ella, pero más bien también la parte de atrás, cómo se genera esa arquitectura, ¿no? Para proteger datos, pero también hay un tema ahí de gobernanza, ¿no? ¿Cómo es que decidimos que se utilicen nuestros datos? Y finalmente, ¿cómo es que no permitimos que haya un abuso por parte de la autoridad con el uso de nuestros datos? Qué importante tema, de veras. Sofía, no sabes cuánto te agradecemos la oportunidad de dialogar sobre este tema. Espero que haya una segunda oportunidad, porque de verdad difundir esto que tú bien mencionas es verdaderamente maravilloso para las personas y para las instituciones. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Central Electoral, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y recuerden estar pendientes de las próximas ediciones que tendremos para hablar de otros temas que pueden resultar de gran interés para la comunidad de aquí, del Instituto Nacional Electoral, y para la ciudadanía en general. Gracias y hasta la próxima. Gracias de nuevo, Sofía. Gracias.